Ay, qué nervios. Buenas noches a todos, los que están aquí, los que nos están viendo. Pues bueno, estoy un poco nerviosa, perdónenme, ¿vale? Vamos a orar. Vamos a orar, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por tu presencia, por tu gracia, por tu palabra. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor, y tienes misericordia de nosotros. Te pido que tú, Señor, seas hablando a los corazones, Señor, aún al corazón más duro, que tu palabra penetre, Señor, en lo más profundo de su corazón. Que no salgamos de aquí siendo los mismos, Señor, sino que al exponernos a tu palabra seamos transformados, Dios. Quita toda palabra vana de mi boca, Señor, y que seas tú hablando a mis hermanos. Y que esta palabra, Señor, sea de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero ser muy honesta con todos. Cuando el Paz me dijo que pues me tocaba compartir, que preparara un tema, sinceramente por mi mente pasaba como que no estoy en mi mejor tiempo para poder compartir algo. Como que, no sé, el diablo quiso como engañar mi mente, ¿no? Y decirme, ¿pero qué vas a enseñar? ¿Qué vas a predicar en este tiempo que estás pasando? Estaba pasando, el Señor me ha ido sacando de este hoyo, de este sentimiento que a muchos yo sé que nos ha pasado. Es un sentimiento, una sensación como un obstáculo, como que te oprime, te deprime, te entristece, no te deja avanzar y no permite que Dios, más bien no permite que tú veas el poder de Dios en tu vida. Y estoy hablando de la frustración. ¿Cuántos no hemos sentido frustración en algún momento de nuestra vida? A través de, a lo mejor no en nuestra vida, en nuestro llamado, en nuestro propósito, a lo mejor al emprender un negocio, ¿no? Al ver que no prosperamos o que los resultados no son como nosotros queríamos, a lo mejor sentimos frustración. O no sé, cuando estás en medio de una carrera universitaria, que tú vas con toda la actitud, entras, pero en la mitad de carrera te frustras porque no es lo que esperabas. Y para entender un poquito acerca de lo que les quiero hablar, quisiera que primero explicarles qué es la frustración, porque a veces nos sentimos todo esto, lo que abarca la frustración, pero no sabemos qué es lo que nos está pasando, ¿no? Yo quiero serles honesta, no sé ni en qué tiempo, en cuánto tiempo para acá, a lo mejor fue desde la pandemia, a lo mejor no sé identificarlo, pero empecé a entrar como que en este sentimiento, en este sentir. El diablo me estaba atacando, me estaba metiendo mentira, basura en la mente, y por eso quiero compartirles eso. No puedo compartirles, no puedo expresarles, no puedo enseñarles algo que no he vivido. No puedo poner un mensaje de, a lo mejor, de gozo, de alegría que yo quisiera, pero no es lo que mi sentir en estos momentos. Y bueno, vamos a ver qué es la frustración. La frustración, para los que anotan, los de la generación pasada, ¿verdad? Los de esta generación ya no usan lapicero, ya no saben qué es el bolígrafo. Pero bueno, para los que anotan, la frustración es un sentimiento de insatisfacción. Y esa insatisfacción la mayoría de las veces va acompañada con pensamientos de depresión y ansiedad. A su vez, esta insatisfacción, este sentimiento, involucra 3 emociones negativas, que son la desilusión o la decepción, una tristeza profunda y coraje, enojo. La frustración es una palabra no tan amplia, pero que abarca tanto en nuestra vida. Y no tendría que afectar nuestra vida espiritual, pero lo afecta. De hecho, afecta nuestras 3 áreas: nuestra vida física, nuestra vida espiritual y nuestra vida emocional. Bueno, para
para empezar, ¿qué es la depresión, no? No les voy a dar una mega definición, simplemente la depresión es el exceso de pasado en forma negativa. Te acuerdas de tu pasado y te deprimes. Si hubiera hecho esto y te entristeces, te enojas. Si le hubiera contestado así, si no me hubiera casado con ella, con él, si hubiera, ¿no? El pasado. Y la ansiedad es lo contrario, es el futuro, es el exceso del futuro igual, en una forma negativa. Y si pega, y si no pega, y si fracaso. O sea, ya estamos viendo el futuro de una manera negativa. Y si no me sano, y si me divorcio, y si, ¿no? Todo el futuro de una manera negativa. Y eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, la desilusión también llega a nuestra vida por medio de lo que recuerdo, de lo que olvido y de con quién me comparo. Lo que recuerdo, que siempre son cosas negativas. De lo que me olvido, es lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Cuando Dios los sacó de Egipto, los sacó de ser esclavos, cuando ellos estaban en el desierto, ¿qué decían? Ay, estaríamos mejor en Egipto, porque ahí comíamos pescado, ahí no nos faltaba el pan, no nos faltaba el grano. ¿Cómo el pueblo de Dios se quejaba? Si estuviéramos todavía en Egipto, o hay que regresar a Egipto, ¿no? Pero olvidaban lo malo que los trataban, olvidaban que no dormían, que no descansaban, olvidaban cómo los azotaban y se comparaban con otros pueblos. Esa es la desilusión. Por eso vivían en depresión, por eso vivían decepcionados de lo que Dios quería hacer con ellos, y por eso Dios alargó ese proceso. Había en ellos tristeza, había en ellos coraje. Entonces, la frustración es como un enemigo silencioso. Pareciera que entra él solito, pero se trae a sus amigos. Es como el amigo que invita a más amigos a la fiesta que no fue invitado, ¿no? Lleva a sus amigos la depresión, lleva a sus amigos la ansiedad, la desilusión, la tristeza, el enojo. O sea, vean cuánto abarca la frustración. Y el título que yo le puse al mensaje es frustración en medio del propósito. Porque sí tenemos un propósito y Dios nos va a usar, Dios va a cumplir lo que prometió en nuestras vidas, pero este hueco, es como, yo lo veo como un hoyo, como que vas caminando y ¡pum!, caes a ese hoyo y te cuesta salir, y solo no vas a salir. La frustración nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Si estás frustrado, frustrada, no decidas, no hagas cambios en tu vida, no hagas nada mejor. Nos lleva a adoptar hábitos incorrectos, hábitos erróneos en nuestra vida. Y ya les había mencionado en el área física, en el área emocional, en el área espiritual. ¿Cómo te das cuenta que una persona está frustrada? Pues porque a lo mejor en el área física, a lo mejor empieza con alguna adicción, ¿no? Empieza a tomar, a drogarse, a fumar, qué sé yo. Está frustrado y por ese medio lo saca. Maldicen, todo el tiempo están maldiciendo, algo les sale mal, una grosería, ¿no? Alguien los vio feo, le avientan una maldición. Las personas que todo el tiempo, que 9 de cada 10 palabras son groserías, son maldiciones, están frustradas. Gastan mucho. Como no complacen ese vacío que hay, ese hueco que les comento, quieren como que llenarlo. No me satisface eso, ahora quiero unos jeans, ahora quiero una chamarra, no, eso no, gastan de más. Se cierran, no tienen amistades, no dejan que nadie más se acerque. Y eso es lo peor que podemos hacer en medio de la frustración, porque la frustración nos hace sentir solos, incomprendidos, como que
somos los únicos que sufrimos, ¿no? Como que somos los únicos que estamos teniendo alguna prueba, pero por eso se cierran, por eso no tienen amigos, se aíslan, dejan de orar, dejan de alabar, hablando en su vida espiritual. También dejan de trabajar, se cansan, se duermen, es la depresión. Se cansan mucho, duermen, quieren estar nada más, todo el tiempo tienen flojera, quieren estar acostados, sentados. Dejan de ejercitarse física y espiritualmente. Y lo que tenemos que tener en claro es que en la vida hay muchas desilusiones. Nos levantamos de una, pasamos una y nos vamos a encontrar otra desilusión. Y eso no es lo malo, porque sabemos que alguien nos va a desilusionar, sabemos que a lo mejor lo que emprendimos no nos va a salir bien a la primera, sabemos que la vida nos va a desilusionar. De hecho, debemos de ser muy reales, muy conscientes, porque a veces predicamos la casa de Barbie, ¿no? Decían todo color de rosa, nada te va a salir mal, todo te va a salir perfecto, todo lo que hagas va a prosperar. Y no es verdad, tenemos que ser reales, la vida nos va a desilusionar. Eso no es lo malo, ese no es el problema. El problema es cuando vamos acumulando esas desilusiones. Las acumulamos y poco a poco es como si pusiéramos una barrera en medio de nosotros y es una barrera entre nosotros y Dios. No nos permite ver el poder de Dios en nuestras vidas. Nos desilusionamos y ya guardamos esa desilusión. Pasa otra desilusión, no, otra vez, ¿no? Y viene la decepción, la tristeza o a veces el coraje. Nos desilusionamos y lejos de buscar a Dios, no, pues ya mejor aquí. Quisiera que vayamos a Lucas 24. Sí me siguen, entendemos que es la frustración, todo lo que abarca la frustración. Lucas 24 es la resurrección. Habla de cuando María, Juana fueron a la tumba y la hallaron vacía, ¿verdad? Vamos a ir al verso 8, Lucas 24, 8. Dice: entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. ¿De quién ellas? De María, de Juana. Pero dice que ellas sí recordaron lo que Jesús había dicho, ¿no? Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Pues no sabía. Pedro ya sabía antes, o sea, se le olvidó lo bueno del pasado. Es lo que trae la desilusión. Te hace que te olvides del pasado, de lo bueno, te recuerda lo malo y te hace que te compares, ¿no? Pues a Pedro se le olvidó. Dice que fue a la tumba y dijo, pues ¿qué pasa? Como si no supiera qué pasaba, como si no supiera que él iba a resucitar. O sea, y dice que en
bueno, yo tengo la NTV, la Nueva Traducción Viviente. En el versículo 11 dice, pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no lo creyeron. Olvidaron lo bueno del pasado, olvidaron sus promesas. ¿Y saben que Dios me ha hablado en este tiempo? A mí en lo personal, que he olvidado sus promesas. He olvidado lo que me dijo que va a pasar. He olvidado todo lo que el Señor me prometió a mí, a mi familia, a la iglesia, mi llamado. Como que lo dejamos a un lado, ¿no? Vamos a seguir leyendo. El 13. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Es decir, abandonaron Jerusalén. Otra de las cosas que quiere hacer la frustración en nuestras vidas es que nosotros abandonemos nuestros sueños, que abandonemos el propósito que tenemos en Dios, que abandonemos ese negocio que emprendiste y que ahora no ves resultados. Eso hace la frustración, que lo abandones. Ese instrumento que dices, es que no puedo tocarlo, por más que ensayo, por más que lo practico, no puedo. Eso es lo que hace la frustración, hace que abandones tu instrumento, tus sueños, tu llamado, es más, hasta tu cristianismo, tu salvación. Dice que ellos se fueron, como dice el 13. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús. Estaban donde, en Jerusalén, estaban en la iglesia, estaban en su llamado, estaban en su propósito. Pero al tener esa frustración, al sentir esa gran desilusión de que no podían creer que Jesús había resucitado, sino para ellos en su mente Jesús había muerto y se olvidaron que iba a resucitar, solamente recordaban lo malo. Ellos se fueron de Jerusalén, dice que abandonaron Jerusalén. No abandones, por más frustrado que te sientas. Ahorita vamos a ver cómo vamos a salir de esa frustración. Es un proceso, pero no abandones Jerusalén. 14. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Había una tristeza en ellos tan profunda porque Jesús había muerto. Su dolor, su depresión, su angustia, su ansiedad, a lo mejor su coraje, ¿no?, con las personas que mataron a Jesús. Todo eso, su frustración impedía que vieran a Jesús. Dice que Jesús mismo ya estaba con ellos. Ellos no sabían, ni siquiera se acordaban que Jesús había resucitado. Ni siquiera creyeron. Dice que dijeron, esas son tonterías. ¿Cómo va a resucitar, no? Olvidaron esa promesa. Ni siquiera se daban cuenta que Jesús estaba con ellos. Y a veces nos sentimos solos, nos sentimos incomprendidos, frustrados, enojados. Nadie me entiende, nadie me quiere, todos me odian, ¿no? Todo lo que el diablo pone en nuestra mente, coraje, dolor, depresión, que no nos damos cuenta que no estamos solos. Hermano, hermana, que estás pasando este tiempo a lo mejor de frustración, de desilusión, porque a lo mejor no viste un milagro que querías, porque a lo mejor perdiste a un familiar, porque a lo mejor perdiste tu trabajo en medio de esto. ¿Por qué hablo en medio de este tiempo? Porque yo sé que no soy la única. Yo sé que hay muchos que en distintas áreas han entrado en una frustración en medio de esta pandemia.
para eso se prestó. El enemigo entró por esa área y nos quiere frustrar nuestro propósito en Cristo, pero no estamos solos. Que tu miedo, que tu angustia, que tu ansiedad, tu dolor, tu enojo no te permite ver que Jesús está contigo, pero Él está contigo. Él está con nosotros. Dice que mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Hace 3 días. La gente se decepciona porque a veces Dios no cumple nuestras expectativas, ¿no? Dios no, como que tú ya tienes tu plan ideado y todo va bien, pero Dios dice: no, por ahí no, y te decepcionas. Dice que ellos teníamos la esperanza de que Él fuera nuestro Mesías. Pues lo era. Sí era el Mesías. ¿Cuánto tiempo habían estado cautivos? ¿Cuánto tiempo habían con una u otra nación esclavos? Y por fin tenían al Mesías y dijeron: yo sí pensé que era Él, pero no, murió, ¿no? Así ellos pensaban, no, pues Él no era el Mesías porque pues también lo mataron, dice, lo entregaron. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. O sea, ya les habían dicho, ya estaba el milagro frente a sus ojos y aún así no lo creían. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Aquí vemos a unos hombres sumamente decepcionados, ¿no? Sumamente frustrados. Ellos, híjoles, me identifiqué mucho con ellos. No los puedo juzgar, no podemos nadie, pero cuando estaba leyendo esta historia dije, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no se dan cuenta? El Señor me dijo: así estás. La gente nos decepciona porque no cumplen nuestras expectativas. Tus líderes te decepcionan porque no cumplen tus expectativas. O líder, te decepcionas porque tus ovejas no cumplen tus expectativas, ¿no? Es que no me respetan, es que no oran por mí, es que no me ven como su líder. Pero así como hay esa decepción, esa frustración en la que entramos, también Dios nos da
armas, las llaves, ¿cómo le podemos decir? Los elementos para poder salir de esa frustración. Y quiero mencionárselos, 4 elementos que necesitamos para salir de frustración, de la frustración y cumplir nuestro propósito. La voluntad de Dios no es que vivamos frustrados, que vivas frustrado, decepcionado del matrimonio, que vivas frustrado y decepcionado de tu carrera, de tu trabajo, de tu empresa, de tu iglesia, sino que ahora ya nos demos cuenta de esa frustración y salgamos de ella para cumplir el propósito de Dios. 4 elementos que necesitamos para salir de nuestra frustración. Y vamos a seguir leyendo el versículo 25, donde dice: entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Pero aquí ellos no sabían que era Jesús hablando, ¿no? Entonces, el primer elemento es la palabra de Dios. Leer su palabra. Debo reconocer que parte de la decepción, de la depresión, parte del olvidar sus promesas es porque no las leemos. La palabra nos va a ayudar a recordar las promesas que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios nos va a dar gozo. La palabra de Dios nos va a alimentar, porque en medio de esta angustia, de este, ¿cómo podemos llamarlo? Dolor. Es como un dolor emocional, espiritual, de esta depresión, de esta frustración, que es la palabra central que explicamos en esta noche. Que en medio de esta frustración nuestra alma se debilita, nuestro espíritu se debilita, dejamos de alimentarnos, y la palabra es nuestro alimento. Es el primer elemento que debemos de tener para salir de esa frustración. A veces no entendemos el por qué, ¿no? ¿Por qué pasan las cosas? Pero Dios lo tiene todo bajo control. Él ya sabía, y dice que Él mismo les recordó lo que estaba escrito acerca de Él mismo. Así de, o sea, Dios tiene todo bajo control, y aún ellos no lo entendían. Pero Dios les iba explicando, ¿no? O sea, cuán pacífico es con nosotros nuestro Dios. Cuánta paciencia nos tiene, ¿no? Que se puso a explicarles. A ver, ¿no se acuerdan que desde Moisés, de todos los profetas, hablaron acerca de lo que pasaría? Eso nos habla de que Jesús, Dios, tiene todo bajo control. Nuestra vida ya está escrita. Él tiene todo bajo control. Elemento número 2. Seguimos leyendo. Para entonces ya estaba cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese mismo instante Jesús desapareció. ¿Cómo pudieron ellos conocer a su maestro? A través de la comunión. Cuando ellos pasaron tiempo con él, lo invitaron, dice que lo invitaron a quedarse. ¿Saben por qué sentimos ese vacío, como que estamos solos? Porque hemos desplazado al principal, al más importante. No lo hemos invitado a quedarse. No nos hemos acordado ni siquiera que tenemos un amigo. No, ay, hasta mi mejor amiga ya me olvidó. Pero no nos acordamos de nuestro maestro. Maestro, quédate. Y
vino una revelación a sus vidas. Dios se les reveló cuando ellos pidieron que se quedara con ellos, cuando ellos tomaron esa intimidad con Él. Entonces el segundo elemento es nuestro tiempo con Dios, la oración. Si no intimas con Dios, ¿cómo le puedes conocer? Y como no le conocemos, por eso vemos al problema más grande que Dios. No conocemos el poder, la inmensidad, la magnitud del poder de nuestro Dios. Por eso vemos el problema más grande. Tres. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Vino a ellos una revelación de su palabra. Necesitamos que el Señor nos revele su palabra. ¿Por qué? Porque a veces sí leemos la palabra, pero como por hábito, ¿no? Como para que te vaya bien hoy, no sé, pero necesitamos una revelación de su palabra. Necesitamos que su palabra se nos revele. Necesitamos un ajuste espiritual en nuestros ojos, porque a pesar de que vemos sus promesas, a pesar de que vemos su poder en su palabra, terminamos de leer la palabra, la cerramos y empiezan luego los dardos, ¿no? De mentira: no vas a poder, tu negocio no va a prosperar, pero Él te dijo que te iba a prosperar. No tienes autoridad, pero Él dijo que me daba la autoridad, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tenemos esa revelación. Necesitamos un ajuste en nuestros ojos naturales, porque lo que vemos no lo hacemos tan espiritual que estamos contagiando nuestros ojos espirituales. Necesitamos un ajuste, que nuestros ojos naturales ven el problema, ven la dificultad, pero sabemos o miramos con los ojos que Dios quiere que miremos, con nuestros ojos espirituales. Y el número 4, tenemos que retomar nuestro propósito. Verso 33. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos. Habían tardado mucho para llegar a Emaús, ¿no? Dice la Biblia que pasaron toda la tarde, porque recuerden que esto fue en la mañana, cuando las mujeres fueron a ver la tumba vacía, regresaron, se lo contaron, ellos deprimidos, frustrados, decidieron irse de Jerusalén, decidieron abandonar, se fueron, pasaron todo el día y dice la Biblia que le dijeron a Jesús que se quedara con ellos. ¿Por qué? Porque era de noche. Cuando Dios se les revela, dice que en menos de una hora estaban en Jerusalén, retomaron su propósito. No te tardes en regresar, no te tardes en retomar tus sueños, no te tardes en retomar ese instrumento, ese ministerio que has abandonado. No te tardes en volver a Jerusalén. Tal vez Jerusalén es tu empresa o tu familia, tu matrimonio. Tal vez Jerusalén es tu propósito, tu ministerio en la iglesia, tu servicio. Necesitamos una revelación de quién es Dios, una revelación de su palabra, para que pronto, en menos de una hora, estemos de vuelta a nuestro propósito, estemos de vuelta a Jerusalén. Por último, quiero leer Hebreos 10:35.
Y aquí Dios me habló. Y quiero que este verso en esta noche sea nuestra oración. Vamos a hablar esto. 10:35 dice: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él les ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. No te alejes, no abandones Jerusalén, no permitas que la frustración, que el enojo, la desilusión, la tristeza te alejen. Y quiero que abracen esto, que sean ustedes diciéndolo, que salga de sus propios labios. 39. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Repitan conmigo, por favor. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Pónganse de pie, hermanos. Mis justos vivirán por la fe. El Señor no se complace con nadie que se aleje. Voy a volver a leer el 35. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. No importa lo que pase. No deseches la firme confianza que tienes en Él. No importan los pensamientos, no importa la desilusión, no importa esa angustia por el futuro o esa sensación por el pasado, no importa. No deseches esa firme confianza que tienes en el Señor. No estás sola, no estás solo. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Sabes que paciente significa sufrido? Dice que perseveres con paciencia. Quiere decir, vas a sufrir. Vas a sufrir, pero sigue haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirás lo que Él te ha prometido. Pues dentro de muy poco aquel que viene vendrá sin demorarse. Él va a cumplir su promesa. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Nosotros no nos vamos de Jerusalén, no nos vamos a Emaús, no. Nosotros volvemos apresuradamente a Jerusalén, a nuestro propósito. La frustración no nos puede atar, la frustración no nos puede mantener ahí. No estás solo, no estás sola. Vamos a orar, vamos a orar esto. Y si no es tu caso, si tú no estás viviendo por esto, vamos a orar por otros, por los que sí. Que esto se haga una carga entre nosotros. No queremos que ninguno de nuestros hermanos se pierdan. No queremos que ningún joven, ninguna señorita se quede atrapada en ese hoyo de frustración. Vamos a orar. Padre, oramos en esta noche por todos aquellos, Señor, que han decidido alejarse de Jerusalén, que han decidido abandonar, que el enemigo los ha tenido presos en pensamientos de ansiedad, de depresión, en frustración.
cual ellos los has llamado,